Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos nos hemos venido a gozar esta noche con esa poderosa oración que es de los jóvenes? Y ahora vamos al tiempo de escuchar la palabra, una palabra que así como trabajó en mi vida, también espero trabaje en la vida de ustedes. Porque no se trata de lo que yo venga a hablarles, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque yo puedo hablarle mucho tiempo, pero con una palabra que Dios le diga a su corazón, con eso valió la pena estar aquí. Con eso valió la pena estar aquí sentados esta noche. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, a los jóvenes, a los pastores, a los que hicieron posible este momento. Y quisiera invitarlos a que se pongan de pie, que me acompañen a la palabra. En el libro de Primera de Samuel, a la altura del capítulo 16, quisiera leer algunos versículos. Quisiera empezar desde el 4. Cuando lo tenga me contesta con un amén, hermano, para que podamos darle lectura. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Amén, aleluya. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y dice el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vengamos en palabras de oración, hermanos, para que sea nuestro Padre Celestial bendiciendo esta palabra. Padre Santo que habitas en gloria, estamos delante de tu presencia esta noche, Señor Jesús. Este no solo es un culto más, este no solo es un día más que nosotros hemos venido. Nosotros hemos venido con un propósito, y es alabarte, es bendecir tu nombre, exaltarte, rendirte la mejor adoración que nosotros tenemos. Recíbela, Padre Celestial, como nuestro culto racional. Recíbela, Padre Santo, como nuestro olor agradable delante de tu trono, mi Señor. Venimos, Padre Santo, presentando este tiempo a tus pies. Que seas tú ministrando, que sea tu mano poderosa actuando en los corazones, que seas tú a través de tu Santo Espíritu tocando las vidas, Padre Celestial, sea de nuestros hermanos, sea de amigos, donde sea que estén escuchando, Padre Santo. Que seas tú obrando, que sea tu presencia actuando, mi Señor. Bendice esta palabra, Señor. Bendice los oídos que han de escucharla. Y ayúdame, Padre, a hablar tu palabra, a hablar lo que tú me dices. Para mí es un honor estar aquí delante de tu pueblo, diciendo lo que tú quieres decir, Señor Jesús. En tu nombre lo ponemos todo, mi Cristo de gloria. Amén y amén.
Aleluya. Puede sentarse, hermanos. Y el tema que le he dado a esta meditación, a esta enseñanza, son las cosas que parecen pero no son. Y tal vez en este momento no va a entender esas palabras, pero a medida vayamos viendo esta historia y otras pocas que quiero compartir, vamos a entender por qué le di ese tema. Y era una forma como Dios hablaba a mi vida, como Dios hablaba a mi corazón. Que muchas veces nosotros estamos como este profeta en este momento. No voy a decir que toda su vida la vivió así, pero en este momento él estaba viendo lo que Dios no estaba viendo. Y esa fue una enseñanza que Dios me dio, y quisiera que si nosotros le llamamos historia, si nosotros le llamamos palabra de Dios a esto, que nosotros la disfrutemos, porque yo le puedo decir, nosotros podemos llamarle historia como quieran llamarle, pero lo que les puedo decir es que esto no es una historia, porque esta palabra tiene vida. Esta es la palabra de Dios que sigue actuando después de miles de años, sigue trabajando, sigue hablando a nuestros corazones. Y miremos nosotros en esta porción de la Biblia, cuando el pueblo de Israel se había quedado sin rey, su primer rey había fallado. Cuando fue a la batalla y Jehová le dijo, vas a destruir a todos, vas a matarlos, vas a eliminarlos, como quiera verlo, hermano, pero Jehová le había dicho, vas a destruir todo. Y lo que hizo este hombre, lo que hizo Saúl, fue que dejó vivo al rey. Y tal vez lo que a él le gustaba quedó vivo. Y ahí fue cuando Jehová le dijo que había sido rasgado del reino, que el reino había sido quitado de sus manos. Imagínense qué bendición la que este hombre tenía, ser el primer rey de esta nación que Jehová había escogido. Que después de Dios ser el líder de ellos, después de Dios ser el único rey que ellos tenían, viene y le da ese título a un hombre y se lo da a Saúl. Y Saúl tal vez era un gran guerrero, era de la tribu de Benjamín, se dice que ellos eran grandes guerreros. Y este hombre tal vez era un buen peleador, era grande, era fuerte, era de hermoso parecer, según dice la Biblia, pero había fallado en este momento. Aquí fue donde él perdió todos esos privilegios que Jehová le había dado. Entonces el pueblo de Israel necesitaba un nuevo rey. Este pueblo necesitaba que alguien lo siguiera liderando. Ya habían dejado el reinado de Jehová por el de un hombre. Entonces Jehová les estaba dando un nuevo rey. Y le dice que uno de sus prójimos, que es mejor todavía, le decía al profeta que le dijera a Saúl. Y cuando nosotros vemos esta parte de la historia, lo que falló Saúl fue en no darle a Dios lo que él quería. Fue en no obedecer lo que él le había dicho. Por eso, hermanos, yo esta noche puedo decirles que si algo les pide Dios en su vida, si alguna área hay que entregar de nuestro corazón, sea de nuestros pensamientos, sea nuestro enojo, sea cualquier cosa, está pidiendo, dame un poco más de ti, nosotros debemos obedecerlo. Nosotros debemos escuchar, no importa lo que cueste, no importa qué tan duro va a ser para nosotros. Nosotros debemos escuchar primero la voz de Dios. No sea que nos vaya a ocurrir como le pasó a este rey en este momento, que él seguía siendo el ungido de Jehová, pero él ya había perdido ese reinado. Él ya había perdido ese regalo que Dios le había dado. Y nosotros como cristianos, ¿cuántas cosas no hemos perdido tal vez por no escuchar lo que Dios dice? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos adelantado a creer, no, tal vez es lo que Dios quiere, o tal vez Dios cuando ya me vea con esto ya le va a agradar? Pero y si lo que Él dice, yo no quiero nada de eso, yo quiero darte algo mejor, yo quiero bendecirte más, quiero llevarte a nuevos terrenos, quiero llevarte a nuevas alturas, quiero que el nivel de bendición que te voy a dar, tú lo veas más grande todavía. Pero si nosotros por lo poco que tenemos no podemos ver lo que Dios nos va a dar, a ningún lado estamos yendo. Y eso le pasaba a este rey. Tal vez él por guardar amistad, tal vez por él guardar las mejores cosas, él vino a perder la bendición más grande que se le había dado desde el Rey de Reyes, del Señor de Señores, desde el que creó y fundó esta tierra. Eso es lo que él estaba perdiendo en ese momento.
Y tal vez él no se había dado cuenta, aunque si nosotros leemos, él dice que le decía al profeta que él había pecado contra Dios. Pero si nosotros seguimos leyendo, luego le dice que, oh, si vienes tú y adoras conmigo allá frente a los ancianos, todavía él se seguía preocupando, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar los ancianos de mí si no llego con el profeta? ¿O qué van a pensar los ancianos si yo llego con el profeta de Jehová? Ellos tal vez van a decir, yo sigo siendo, Saúl sigue siendo aquel guerrero, sigue siendo aquel hombre valiente, aquel ungido de Jehová. Pero la cosa no era esa. La cosa es la desobediencia que él había hecho. Lo malo que él había hecho, esa decisión que tomó, le costó ese reino. Le costó para siempre. Y pues bueno, seguimos hacia adelante un poco. Y vemos que Israel necesitaba un rey, necesitaba un líder, necesitaba alguien que lo guiara tal vez en las batallas que se iban a librar, en la tierra que se iba a conquistar, en que el nombre de Jehová fuera exaltado. Necesitaban un hombre que lo guiara. Entonces viene y le dice Jehová a Samuel que le va a dar a alguien más para que lo unja. Pero nosotros vemos en esta historia que Samuel estaba tan apegado a Saúl que dice que él lo lloró toda la vida. Entonces cuando inicia este capítulo, el 16, Jehová le pregunta, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Él tal vez era un gran amigo de ese hombre, tal vez había visto su fuerza física, tal vez había visto el liderazgo que tenía Saúl, pero eso era todo lo que estaba viendo este hombre. Entonces le dice que se levante y que vaya a ungir a alguien. Y todavía va con miedo, pero si Saúl se da cuenta, me va a matar. Entonces viene y ¿qué es lo que tiene que hacer el profeta? Recurrir a una mentira y decir que va a ir a adorar. Y no lo digo una mentira que él lo hizo, sino que fue la idea que Dios le dio por el miedo que Saúl tenía. Y cuando nosotros vemos este versículo, dice que los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Imagínense, Saúl iba con miedo y vienen los ancianos a recibirle con miedo también. Había un solo desorden ahí. Había algo que ellos tal vez estaban ocultando, algo malo también. Y lo que llevaba a Saúl también era algo oculto. Lo que él iba a hacer era ungir a ese hombre, a ese nuevo rey. Y cuando viene y le dice a Isaí, a sus hijos que se santifiquen, y viene y va a pasar el primero, tal vez un hombre grande, un hombre fuerte, un valiente, un guerrero, porque eran parte del ejército estos hombres. O por lo menos cuando la Biblia cuenta más adelante, David les llevaba comida a la guerra. Eran guerreros ellos. Y vio al primer hijo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Saúl? Volvió a cometer el error, volvió a cometer el error que estaba viendo en Saúl. Tal vez lo vio grande y dijo, este es el ungido, este es el hombre. Tal vez él ni siquiera lo pensó dos veces y lo primero que hizo fue juzgar a ese hombre por su apariencia. Pero no, nosotros vemos que Jehová le está diciendo a este hombre, no es en las fuerzas humanas, no es en lo que tú estás viendo, no es en lo que tú crees, es en lo que yo puedo hacer en ese hombre. Y viene y se presenta y dice que le presenta 7 de sus hijos. Y ninguno, no calificaban esos hombres. Entonces viene y le pregunta, ¿no tienes otro hijo? Tal vez ya por casualidad no tienes otro hijo. Imagínense cómo habían menospreciado a este joven, que ni siquiera lo habían llamado a ser parte de esa reunión. Tal vez porque él era joven, no sé si él era alto, pero imaginémonos un muchacho de 17 años, tal vez delgado. Pero lo que este hombre no estaba viendo es que David, ese hombre ya tenía, se puede decir, un gran currículum, asesinando bestias. Cuando venía un oso, él tenía que matarlo si le llevaba sus ovejas. Venía un león, tenía que matarlo para llevarle sus ovejas, para salvar sus ovejas. Este hombre ya estaba preparado. Pero Samuel no estaba viendo eso. Lo que el profeta estaba buscando era qué es lo que estoy viendo en ese hombre, qué es lo que estoy viendo en ese muchacho. El próximo rey de Israel tiene que ser un hombre grande. Y entonces aquí le dice
Cuando ya vio el primer hijo y le dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria a Dios. Y aquí es donde ya el profeta, tal vez por su gran amistad con ese hombre, se había equivocado en creer que tiene que ser como mi amigo, tiene que ser como el rey que pasó antes, un hombre valiente. Pero como a David nadie lo estaba viendo, dice que era un hombre que estaba allá cuidando las ovejas. Tal vez sus hermanos no lo miraban, solo lo miraban ir en la mañana y regresar en la tarde. Tal vez lo miraban sucio y ellos no entendían por qué, o tal vez le tocó cargar una oveja. Pero en esos días donde nadie estaba viendo a David, lo que estaba haciendo él era salvando esas ovejas, cuidando esas ovejas. Venían bestias del campo, él tenía que protegerlas. Él no solo estaba allá tal vez tomando su lunch, solo estaba comiendo, llegando a almorzar, engordándose. No, ese hombre estaba haciendo algo. Y lo más importante es que Dios lo conocía, porque este llegó a ser un hombre conforme al corazón de Jehová. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos y vemos tal vez aquel gran hombre, aquel gran predicador, aquel hombre que todo le sale bien, supuestamente, que lo vemos bien vestido, nosotros no debemos guiarnos por eso. Debemos guiarnos por lo que Dios está haciendo en su corazón, la forma como esa persona está buscando a Dios. Porque esto no se trata de apariencia. Nosotros podemos ver que fueron 7 hijos que se le presentaron al profeta y ninguno calificó. Por eso, hermanos, cuando el diablo les venga a decir, tú no sirves, tú no estás en nada, no estás haciendo nada, no vas a ir a ningún lugar, nosotros debemos ver esto, que si nosotros estamos en el anonimato, que si nosotros Dios nos tiene apartados tal vez del público, es porque Dios nos está entrenando, Dios nos está enseñando a destruir esos osos, Dios nos está enseñando a destruir esos leones, para cuando Dios nos lleve a lo público, ese gigante va a hacer nada. Cuando llamaron a la guerra contra los filisteos, todos tenían miedo, hasta los más grandes. Y vino este muchacho y tal vez se burlaron de él, ni siquiera la armadura le quedaba. Tal vez se burlaron de él y dijeron, ¿cómo este niño va a pelear contra ese hombre, contra ese filisteo incircunciso? Que hasta el mismo filisteo dijo, ¿soy acaso perro que me mandas a este? Que contra este voy a pelear. Hasta él lo había menospreciado. Pero nosotros vemos que este hombre, ¿qué se va a comparar un hombre por muy grande que sea contra una bestia del campo? No tiene ningún chance, no tiene ninguna oportunidad de parecerse ni siquiera a la fuerza o a la velocidad. Y este jovencito, él estaba destruyendo eso. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no importa si te ven, no importa si estás enfrente, no importa lo que estés haciendo, lo importante es que cuando se pare un gigante frente a ti, es que tú lo vas a derribar, que tú veas dónde ese gigante va a caer. Y esto era lo que parecía, que este era un niño, parecía que este era nadie. Y tal vez muchas veces nosotros hemos llegado a pensar, no Dios, pero yo no cubro la talla. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué vas a hacer conmigo, con alguien como yo? Como decía Moisés, alguien tardo de palabras. ¿Qué vas a hacer conmigo? Pero nosotros no debemos irnos a lo que nosotros podemos hacer. Nosotros debemos irnos, nosotros debemos basarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios puede ser que nosotros estemos como aquel valle de los huesos secos, pero si Dios sopla vida en nosotros, nosotros vamos a ser guerreros, nosotros vamos a destruir todo eso que ponga frente a nosotros. Y aquí fue donde se equivocó este profeta, en creer que él iba buscando músculos, en creer que él iba buscando velocidad o agilidad con la espada. En cambio, esta vez Jehová le dijo, yo lo voy a escoger. Tú lo vas a ungir, pero yo lo voy a escoger. Y viene y más adelante miramos cómo él fue menospreciado. Ya vemos con la experiencia que él tenía peleando. Y cómo Dios le está diciendo al profeta, en otras palabras, no es con lo que tú ves, no es con las fuerzas humanas, sino es con lo que yo quiero hacer. Y allí es donde nosotros debemos ver
Y por eso les digo, a medida vamos pasando el tiempo, vamos a ver cómo relacionamos esto, que son las cosas que parecen, pero no son. Y este jovencito parecía un don nadie, parecía un niño, pero era un guerrero, porque Dios lo quería usar, porque ya estaba en la mirada de Dios. Saúl dejó su trono, Saúl lo perdió por desobediente, pero Dios ya había preparado a alguien más. Y aparte de eso, dice que desde ese día que fue ungido como rey, ese joven fue lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová. Y eso mismo nosotros no esperemos a que Dios me ponga en público y allí voy a buscar de Dios, allí me voy a preparar, voy a predicar, tengo que prepararme. No, hermanos, tiene que ser una búsqueda constante. El cuidar de ese rebaño, el cuidar de eso que Dios nos ha dado, el cuidar de ese talento que se ha puesto en nuestras vidas, es cuidarlo todos los días. El cuidar de la gracia de Dios es cuidarla todos los días. No solo una vez a la semana, sino todo el tiempo. Y yo quisiera pasar a otro ejemplo, que es el de un hombre también conocido. Yo sé que la escuela dominical lo habla mucho, yo sé que nosotros ya lo conocemos, y es un general, alguien poderoso, alguien que hasta el rey lo estimaba, dice, y es aquel general que se llama Naamán. Cuando nosotros vemos esta historia en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, solo les voy a leer un versículo, y dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Imaginémonos este hombre, la armadura que tenía cuando salía a la batalla, tal vez la armadura más bonita, la más resistente, tenía la mejor espada, andaba en los mejores caballos, los carruajes que usaba. Pero en su interior había algo que el que no lo conocía tal vez decía: wow, este hombre es impresionante, con solo verlo da miedo, con solo verlo influye que nosotros ya podamos oler la victoria. Pero él era leproso, y eso era lo que estaba pasando en él. Aparentemente este hombre era un hombre casi perfecto, se puede decir, hasta el rey lo estimaba, estaba en alta estima del rey, pero tenía ese pequeño defecto, y todavía podemos ver que tenía otro más. La Biblia dice que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Quiere decir que Jehová lo conocía, pero le faltaba algo todavía, que era conocerle personalmente. Este hombre tal vez adoraba a los reyes sirios. Este hombre tal vez se ponía junto a los reyes a adorar a los dioses. Pero dice que Jehová había dado salvación a través de él. De un hombre que se vestía tal vez de la mejor forma, y quizás solo en su cuarto, tal vez la esposa, tal vez sus hijos eran los únicos que podían ver. Y me imagino como ellos decían: él resplandece en las calles, pero su piel apesta porque es lepra. Y según dicen, la lepra echa hasta mal olor, es como pus. Imaginémonos ese hombre que frente a todo el mundo era aquel hombre que se paraba de una forma recta, una forma erguida. Pero en su casa, ¿cómo se sentía cuando se quitaba las ropas? Este hombre parecía ser el hombre casi perfecto, pero tenía mucho todavía que aprender. Y ahí es donde Dios lo lleva a que se encuentre con el profeta Eliseo, que él haga este viaje. Le dan cartas, dice la Biblia, y él se las entrega al rey, y todavía el rey tiene mucho miedo, el rey de Israel, y dice: ¿acaso soy yo Dios para que sane a este hombre de lepra? Y él hasta dijo que tal vez era una ocasión de provocarlo. Este hombre era alguien que amaba a este rey. Y yo sé que el rey sabía, porque él le dio las cartas para que le sanara de su lepra. Entonces viene y él va donde el profeta Eliseo escuchó que este hombre había hecho que el rey se rasgara sus vestiduras, que se pusiera en aflicción. Entonces ya después él llega a encontrarse, va a buscar a Eliseo. Y dice que llega con sus caballos y su carro.
y llegó tal vez con una gran caravana, con todo lo que le había dado el rey que llevara, los regalos. Imaginémonos nosotros allá en Centroamérica que se ponga así un hombre se puede decir de esa talla al frente de nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero para que nosotros miremos que Dios no cuenta eso, no cuenta cómo nos miramos frente a nuestros hermanos, viene y Eliseo le manda un mensajero, le manda a decir lo que tiene que hacer, que se vaya a bañar, que se vaya a meter 7 veces al Jordán. Gloria a Dios. Este hombre esperaba que lo atendieran. Dice la Biblia que se enojó porque el profeta no salió a atenderlo. ¿Cuántas veces nosotros, solo porque queremos que Dios nos atienda rápido o que Dios haga las cosas, nosotros nos hemos enojado, nos hemos airado, hemos perdido esa bendición que Dios nos quiere dar? Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces viene alguien humilde, y le dice: Señor, pero si te mandaran a hacer otras cosas, las haces. ¿Y qué es irte a meter a un río 7 veces? Y él todavía dijo que había mejores ríos allá en Siria. Estaba ese hombre a punto de perder su bendición solo por el orgullo y el enojo que él tenía. Aparentemente este hombre era un hombre agradable, un hombre perfecto, pero tenía defectos todavía. Pero no era todo lo que Dios quería. Dios quería todavía más y más allá de él. Porque cuando viene y este hombre se va y obedece la palabra de Dios, se sumerge en este río, es sanado. Y después dice que él se iba a arrodillar a la par del rey, iba a ponerse frente a los dioses con el rey, pero su corazón iba a estar en el Dios de Israel. Eso es lo que Dios quería, que este hombre conociera al verdadero Dios, al Dios que por medio de él había dado victorias a este pueblo, al que le había dado salvación a este pueblo. Quería que le conociera. Y vemos cómo a David lo menospreciaron por ser alguien que nadie contaba con él, que no fue invitado ni siquiera a la reunión para ungir al próximo rey. Y vemos a este otro hombre que era un hombre bien conocido, un hombre grande, un hombre bien querido, pero le faltaba a Dios todavía. Por eso cuando nosotros sintamos que no estamos haciendo nada, acordémonos de este hombre, de este jovencito. Dios lo tenía apartado, Dios lo tenía ya alejado, pero era porque lo estaba preparando. No es que no estaba haciendo nada. Pero como el diablo es astuto, él va a querer aprovechar esas situaciones. Va a querer decirte: no, tú no sirves para esto. No, tú no lo vas a hacer bien. Pero Jehová dice que confiemos en él, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Jehová, de nuestro Rey, de nuestro Redentor. Y quisiera avanzar con esta historia de este hombre, de Naamán, un general. Alguien que tenía tanto poder en ese lugar, pero le faltaba eso. Lo que uno tal vez no tenía, que era este joven David, que era que le conocieran, alguien famoso, pero él tenía un corazón para Dios. Y eso fue lo que Jehová vio. Y lo que aquel hombre tenía, que era la fama, tal vez las riquezas, no tenía un corazón para Dios. Pero al final terminó conociéndolo. Y esto es lo que parecía, que este hombre ya lo había alcanzado todo. Que este hombre ya lo había tenido todo, pero no era así. Le faltaba conocer a Dios. Y quisiera pasar a otra parte, que son cosas que parecen, pero no son. Es cuando viene el apóstol Pablo y van caminando, dice, para la oración. Y se le sale una mujer adivina, con espíritu de adivinación, diciéndole: oh, estos son siervos del Dios Altísimo, en el cual hay salvación. Ella no estaba mintiendo, pero lo que el diablo estaba tratando era de confundir a la gente, en decir: oh, aquella adivina sabe quiénes ellos son. Ese espíritu es verdadero. Eso es lo que el diablo quería que ellos vieran, que la gente entendiera, que la gente se confundiera en decir: oh, Dios habla por medio de esa mujer. Pero lo que esa mujer tenía es contra el reino de los cielos. Lo que tenía esa mujer era adivinación, eso es brujería. Y eso va en contra del Dios que nosotros servimos. Y por eso esta es una cosa que la gente puede confundirse al verla. Cuando nosotros escuchamos a aquellos grandes predicadores que saltan, que hacen de todo, y nosotros decimos: oh, ese es un hombre de Dios.
Pero nosotros tenemos que pedirle discernimiento a Dios para poder ver esos espíritus, para poder pesar esos espíritus, para no decirle amén a todo lo que salga de la boca de alguien conocido. Porque podemos ver que esta mujer estaba diciendo una gran verdad. Era cierto eso. Pero ¿quién lo estaba diciendo? ¿De dónde venía? Y si nosotros vemos otro ejemplo de esto, es cuando Satanás le habló a la mujer en el jardín. Le dijo la verdad, pero ¿de dónde estaba viniendo esa verdad y hacia dónde la iba a llevar? Lo mismo viene a hacer esta mujer con este espíritu. Viene a decirle, estos son los hijos de Dios, son hombres de Dios, del Dios viviente. Y todo el mundo que conocía a esa mujer, que iba a decir, oh wow, Dios la usa. No, nuestro Dios no usa ese tipo de personas que están involucradas en la maldad. Dios no usa esas personas, ni siquiera las que no le buscan. Porque Dios va a usar personas que Él conoce. Y las personas que Dios va a conocer son las que se arrodillan delante de Él. Son las que le buscan día con día. No solo en un culto, no solo 4 veces a la semana, sino es vivir constantemente para nuestro Dios. Esas son las personas que Dios va a usar. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo terminó reprendiendo a esta mujer. Terminó liberándola. ¿Y qué fue lo que pasó? Consiguió problemas con las leyes de ese lugar. Consiguió problemas porque él había liberado a esa mujer. Ellos no entendían ese poder, eso que estaba pasando, porque como nosotros solo estamos viendo lo que veo en hermano René. Pero no sé qué está pasando, la guerra espiritual que tal vez él tiene, la lucha que él tiene, la victoria que ella tuvo. Nosotros no estamos viendo eso, y el apóstol Pablo decía que lo que nosotros vemos es producto de lo que no se ve. Y en el libro de Corintios, allí él lo recalca. Y quisiera leérselos, hermanos. En el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya. Nosotros vemos que el apóstol Pablo estaba viendo, tal vez él no le conoció a Jesucristo, él no le conoció personalmente, pero él estaba viendo que lo que él había hecho había sido más que solo entregar su cuerpo, más que solo que lo conocieran, sino que él lo que había hecho era ganar esa batalla por nosotros. Él estaba viendo más allá de lo que sus ojos podían ver. Él estaba viendo, dice en otra parte, las cosas eternas, no las carnales, no las que nosotros podemos ver. Y eso es a lo que nos invita la palabra esta noche, a que nosotros miremos esas cosas como deben ser. Porque si nosotros estamos viendo solo lo que está pasando aquí en este momento, tal vez el cansancio que se ve en nuestros ojos, tal vez cómo levantamos nuestras manos, solo estamos viendo lo que es el resultado de lo que está pasando detrás de nosotros. No sabemos qué batalla se está liberando detrás de nosotros, detrás de nuestras vidas. Por eso que Dios quiere darnos. Y lo mismo quiero llevarles a un último ejemplo, que es de aquel hombre que tal vez el mundo cree que falló, aquel hombre que tal vez dicen, oh, solo vino a morir, solo vivió un par de años. Eso es lo que la gente ve. Eso es lo que el diablo le quiso hacer creer al mundo, que Jesucristo vino y falló, pero no es así. Lo que nosotros sabemos es que Él resucitó al tercer día, que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado salvación, ha perdonado nuestros pecados. Eso es lo que nosotros debemos ver, no lo que se vio en aquella cruz de que Él fue maltratado, no lo que se vio en aquellas calles que Él fue herido, que Él fue transgredido. Nosotros lo que tenemos que ver es lo que pasó después de eso, lo que pasó después de lo físico, que fue que nosotros ahora, gracias a Él, tenemos una entrada al reino de los cielos. Tenemos la conexión que se había perdido con el Padre. Ahora podemos venir directamente con Él. Y es a través del Espíritu Santo. Si Él nunca hubiera muerto allí, nosotros no hubiéramos tenido el Espíritu de Dios.
Gloria a Dios. nosotros no hubiéramos sido parte de esta hermosa bendición, ni siquiera de poder estar aquí leyendo esta palabra, de poder decirle al mundo que Cristo vive, que aunque el diablo diga que lo destruyó, lo que podemos ver es que Él estaba ganando nuestra victoria. Que aunque el diablo creía que lo iba a detener ahí, que era el fin del Hijo de Dios, nosotros lo que podemos ver es que ser el empiezo de esta salvación tan hermosa que hoy tenemos. Y lleva años estando vigente. Y si Él no ha venido el día de mañana, mañana va a estar vigente la sangre de Cristo. Si Él no ha venido la siguiente semana, mañana y la siguiente semana, el próximo año, nosotros vamos a tener entrada al reino de los cielos por el sacrificio que Él hizo. Y aunque el mundo lo esté viendo de que, lo crucificaron, le pusieron clavos, nosotros tenemos que entender que es el Hijo de Dios. Él es el único, el Mesías que fue prometido y fue dado a este mundo. A Él no lo detuvo que fue amarrado en esa cruz. No, a Él no lo puso más débil que le hayan puesto esas espinas en su cabeza. A Él no lo puso más débil ni lo destruyó que le hayan latigado su espalda. A Él lo que lo mantuvo en ese lugar no fue que Él no tuviera el poder para ser librado, sino el amor que nos tiene a todos nosotros. Sino que Él estaba pensando, imaginémonos, desde la fundación del mundo, Él estaba pensando que en el 2021 el Campos iba a estar acá predicando, el Campos iba a estar acá testificando de las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Cristo. Y el diablo tal vez le dijo al mundo: yo ya le gané, ya lo vencí. Pero eso es lo que parecía al mundo. Eso es lo que parecía delante de los ojos terrenales. Pero nosotros podemos ver en el mundo espiritual lo que estaba pasando. Una gran victoria para la humanidad. Por el sacrificio de un solo hombre. Por el sacrificio de un solo hombre. Pero no cualquier hombre. No aquel que se miraba fuerte, no aquel que se miraba bonito, pero tampoco aquel que se miraba humilde y no tenía a Dios. Estamos hablando del Mesías prometido. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y para que nosotros miremos quién es este hombre, quién fue este hombre en esta tierra, quisiera leerle unos versículos en el libro de Filipenses. Ya para ir cerrando, hermanos. Y quisiera leerles el capítulo 2, que cuando yo escuché esto, lo leí y me impactó la vida. A mí me encantó y me encanta conocer cada día más a Jesús. Y dice el versículo 5, yo lo estuve leyendo hace poco con mi familia. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua